Quiero que me acompañe en su Biblia Génesis capítulo 37, versículo 23 al 25. Continuamos con la historia de José que empezamos hace un mes, si no estoy mal. Y yo creo en el nombre de Jesús que usted va a ser bendecido en esta noche. ¿Cuántos han venido a recibir palabra de Dios? Vamos a recibirla con todo el corazón en esta noche. El versículo 23 dice así: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Amén. Así que si usted no ha escuchado las otras predicaciones, le animo para que las escuche, para que no se me pierda, porque de lo contrario va a estar un poquito perdido de la prédica de esta noche. Pero voy a resumirle un poco de lo que hemos estado hablando. Hasta este momento, en donde creo que llevamos 4 predicaciones, miremos qué ha pasado. José, un joven de 17 años, ya lo hablamos, muy trabajador, con sueños muy grandes, a pesar de que vivía en un lugar donde no se permitía soñar, porque era campesino de alguna manera, podríamos decirlo así. Pero José era un hombre con sueños muy grandes a pesar de su corta edad. Tenía 11 hermanos, su padre y su madre. José era muy obediente a sus padres. Pero cuando él contó los sueños que tenía, fue despreciado por sus hermanos, y dice la Biblia que llegaron a punto de aborrecerle, al punto de tenerle envidia. Pero lo curioso es que José fue el hijo preferido de Jacob, a tal punto que Jacob le hizo una túnica de colores y sus hermanos lo aborrecían aún más. Pero de pasar de ser el hijo preferido de su padre y vivir una vida cómoda, dice la Biblia que en un momento, cuando su padre lo mandó a ver a sus hermanos, los hermanos lo agarraron y lo metieron en una cisterna, le quitaron la túnica y lo metieron en una cisterna. Y lo que suena muy curioso es que de pasar de ser el hijo preferido y de tener todo tipo de comodidades, pasó a no tener nada en una cisterna y fue echado desnudo ahí en un hueco. ¿Qué nos hace entender esto? Que la vida puede cambiar de la noche a la mañana. Por eso es que la Biblia dice que usted y yo no tenemos absolutamente nada seguro. Lo único que podemos tener seguro es Dios y sus promesas. ¿Dice amén? Eso es lo más seguro que usted y yo podemos tener. O sea, la vida de José cambió de la noche a la mañana a sus 17 años. Yo no sé si a alguien en este lugar le ha cambiado la vida así en un instante. ¿Y qué nos recuerda esta historia? Que quizás muchos de nosotros en nuestra vida, quizás hemos vivido tiempos así. Tiempos en los que estábamos muy bien, tiempos en los que estábamos, mejor dicho, pero de un rato para otro nuestra vida cambió. Eso pasó con José. Por obedecer a su padre, quizás nosotros en obediencia a Dios, quizás nosotros por entregar la vida a Cristo, quizás cambió nuestra vida. Algunos para bien,
Pero otros dicen, pastor, desde que me entregué a Dios, como que las cosas no andan muy bien que digamos. He escuchado a mucha gente decir eso, que dicen, pastor, desde que me entregué a Dios con toda, las cosas como que no están saliendo bien. En vez de ir de gloria en gloria, pastor, vamos de derrota en derrota. Y podemos ver que José de alguna manera comenzó a pasarle lo mismo. Y Dios permitió ciertas cosas en la vida de José. Y Dios permitió que le quitaran todo, hasta la única túnica que tenía. Y quizás algunos nos hemos encontrado en la misma situación de José, en una cisterna sin nada, haciéndonos muchas preguntas, sin nada en los bolsillos y diciendo, Señor, ¿qué pasó? Y quizás José en esa cisterna se hacía muchas preguntas. ¿Y cuántos de nosotros en medio de las situaciones difíciles, siendo cristianos, nos preguntamos, Señor, ¿por qué a mí? O nos preguntamos, Señor, si yo esto y lo otro. Yo no sé qué tantas cosas se preguntaba José a sus 17 años en una cisterna desnudo, porque sus hermanos lo tiraron en ese lugar. Pero yo quiero decirle en esta noche que Dios permite sucesos en nuestras vidas para que entendamos que lo más importante en nuestra vida debe ser Dios. ¿Dice amén? A Job le pasó lo mismo. En un solo día perdió absolutamente todo, dice la Biblia. Job perdió todo en un solo día, para hacerle entender que lo más importante en su vida es Dios. ¿Dice amén? Es Dios. La esposa lo dejó, sus hijos se le murieron en un solo día, todos. Perdió las riquezas, perdió sus posesiones, perdió su ganado, perdió absolutamente todo. Pero Job entendió que lo más valioso que él tenía es al Señor de su lado. Y yo le digo en esta noche, lo más valioso que usted tiene es a Jesús de Nazaret de su lado. Porque las riquezas se acaban, los hijos se van, los nietos también, absolutamente todo. Pero lo más seguro que tenemos en esta vida y en la eternidad es a Jesús de Nazaret. Y de alguna manera José comenzó a vivir eso. José comenzó a ser de alguna manera entrenado. Dios permitió que él le quitaran absolutamente todo. José empieza a vivir este proceso. Imagínense, de estar rodeado de toda su familia, 11 hermanos y el papá y la mamá, de estar rodeado de toda su familia. En un momento cambió todo y se encontraba solo en una cisterna. Lo único que tenía eran las promesas de Dios y a Dios acompañándole. Si alguna vez usted se ha sentido de esa manera, no se preocupe. José lo experimentó. No se preocupe, Jesús lo experimentó. No se preocupe, que todos nos pueden abandonar, pero Dios jamás nos dejará. ¿Usted cree eso? Yo lo creo. Y sabe que suena muy lindo decir, sí, Dios está conmigo, pero otra cosa es vivirlo ahí en medio de la cisterna, cuando estamos pasando situaciones muy difíciles. La palabra cisterna en el hebreo es bor y significa hoyo o cárcel. Eso significa la palabra cisterna. Y quizás cuando estuvo ahí José, ¿cuántos sentimientos encontrados en su vida? Temores, impotencia, sin saber para dónde agarrar o qué va a pasar con él. Quizás decepcionado de su familia y decepcionado de la vida misma. ¿Cuántos sentimientos no albergaba en ese momento José? Pero es ahí, en ese preciso momento, en donde nuestra fe tiene que salir a flote. Es ahí cuando estamos en medio de la cisterna. ¿Cuántas veces nos hemos sentido de la misma manera? Y vaya imaginándose a José en medio de ese hoyo. Dios permite muchas veces que caigamos en el hoyo. Muchas veces permite Dios situaciones difíciles en tu vida. ¿Y cuántas cosas han pasado por tu cabeza? ¿Y cuántas cosas pasaron por la cabeza de José?
Esa palabra cisterna también se usaba en la antigüedad como prisión, pero también como sepulcro. Una definición de cisterna era sepultura. Y yo me imagino a José en medio de ese hoyo diciendo: hasta aquí llegué. Yo me imagino a José en medio de ese hoyo diciendo: ya no hay nada que hacer, este es mi fin. Quizás pudo haber dicho eso, pero lo que José no sabía es que ese no era su fin, sino que la historia de su vida estaba a punto de empezar. Y yo le digo algo en esta noche a usted que quizás ha estado en un momento muy difícil, muy crítico, y ha dicho: ya no hay nada que hacer. Yo le digo algo de parte de Dios: lo que para usted parece el fin, para Dios apenas es el comienzo. Para Dios apenas es el comienzo de algo grande para usted. Su vida no llega a su fin hasta que Dios lo diga. No, pero pastor, es que estoy en medio de una situación tan difícil que pareciera que ya es el fin. No, su historia está a punto de empezar en Cristo Jesús. Su historia. Así estemos en medio de la cisterna, sin saber para dónde agarrar, sin saber qué hacer, sin saber qué va a pasar con nuestra vida. ¿Sabe que José no tenía opciones? Imagínese en medio de esa cisterna. Miraba a la derecha y ¿qué miraba? ¿Qué miraba? Cisterna. Miraba a la izquierda y ¿qué miraba? ¿Ah? Cisterna. Miraba al frente, cisterna. Miraba atrás. O sea, eso es cuando usted dice: pastor, es que yo miro para allá, problemas, miro para acá, problemas. Como que, pastor, no hay salida para esto ya. No hay camino, pastor. Y como que entramos en esa, como que estamos a punto de rendirnos. Eso le pasó también al pueblo de Israel cuando el Señor los lleva por el desierto, los lleva al límite, ahí en el desierto los lleva al límite, a la playa del mar Jordán, del mar Rojo. Y miraban el mar y no había camino. Miraban para los lados, pura playa. Miraban atrás, los egipcios persiguiéndolo. Entonces ellos empezaron a decir: Señor, ¿por qué nos trajiste hasta aquí? Moisés, ¿por qué nos trajiste hasta aquí? Nos hubiéramos muerto mejor en Egipto. Ahora vamos a morir en este lugar. No había quizás salida, pero Dios es experto en abrir camino donde no hay. Él es experto. Dios es experto en llevarnos a esos límites cuando humanamente ya no hay opciones, cuando humanamente ya no sabemos qué hacer. Es ahí donde Dios entra en acción y comienza a obrar en nuestras vidas, a su manera, pero comienza a obrar. ¿Dice amén? Él es experto de llevarte ahí al filo del precipicio y donde tú dices: ya, humanamente ya no sé qué hacer. Él es experto en llevarte ahí, porque es ahí donde tú alzas los ojos y le dices: Señor, ayúdame. Y Él comienza a obrar. Y yo te digo de parte de Dios en esta noche, cuando tú dices es el fin, Dios dice: apenas estoy comenzando contigo. Cuando tú dices ya no hay nada que hacer, Dios dice: ya voy a empezar. Y me gusta al apóstol Juan cuando lo llevan a la isla de Patmos como prisionero. Y lo llevaban a la isla de Patmos para que él fuera devorado por las fieras del campo. No había nadie más, solamente Juan, y lo dejan allá para que se muera. Y él lo único que estaba esperando era la muerte. Él decía: ya este es el fin. Ya estaba muy viejito, se dice que tenía 98, 90 y tantos años. Y él dijo: ya este es mi fin. Pero cuando él dijo este es mi fin, el Señor se le apareció y dijo: apenas voy a comenzar contigo. Y se le apareció el Señor y le reveló todo el Apocalipsis. Cuando usted dice este es el fin, Dios apenas va a comenzar. Y yo le digo a alguien en esta noche: Dios apenas va a comenzar contigo y con tu casa, en el nombre de Jesús. Si tú has dicho: me rindo con mi hijo, tranquilo, Dios apenas va a comenzar con tu hijo. Cuando tú has agotado todas las opciones, es ahí cuando Dios comienza a hacer. ¿Dice amén?
Qué importante es esto. Dios obra de maneras inusuales. Dios le mostró a José, cuando estaba con sus padres, con sus hermanos, cuáles eran las bendiciones que Dios, las promesas que Dios le daba si él permanecía fiel en medio de las crisis. Y usted recuerda que José tuvo 2 sueños. En medio de esos 2 sueños era Dios mostrándole todo lo que él iba a hacer con José. Pero no solamente eso, sino que también Dios le reveló todo lo que tenía que pasar para poder llegar a su bendición. Y quiero que en esta noche leamos el versículo 25, porque quiero hacerle entender algo, no yo, el Señor. Y yo le digo algo en esta noche: no hay gloria sin proceso. Diga conmigo: Dios es un Dios de procesos. ¿Cuántos creen eso? No hay gloria sin proceso. No hay resurrección sin muerte. No hay tierra prometida sin desierto. ¿Qué más? No hay corona sin calvario. No hay victoria sin esfuerzo. No hay perdón sin remisión. No hay gloria sin sacrificio. Y Dios de alguna manera le iba a revelar a José que él primero tenía que pasar un proceso, que él primero tenía que pasar una situación para poder llevarlo a esa gloria que Dios quería llevarlo. Y yo le digo a alguien en esta noche: Dios quiere llevarte de gloria en gloria, pero primero debes pasar el proceso. Amén. Debemos pasar el proceso. Por eso, mire este versículo, dice: y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galat, y sus camellos traían aroma, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. En este pasaje bíblico hay muchas cosas importantes que el Espíritu Santo quiere enseñarnos. ¿Cuántos quieren recibir palabra de Dios en esta noche? No, esa no es la pregunta. ¿Cuántos están dispuestos a recibir palabra del Señor? Amén, gloria a Dios. No, note que usted ya dijo que sí. Entonces voy a ir por partes de lo que el Señor quiere enseñarnos en esta noche. En primer lugar, dice la Biblia que los hermanos de José alzaron los ojos, miraron a unos ismaelitas que eran unos negociantes que venían de Galat. La primera palabra importante es esa palabra, Galat. La palabra Galat significa monte del testimonio. ¿Qué significa? Monte del testimonio. La pregunta es: ¿dónde era Galat? Dice que estos comerciantes venían de Galat. La pregunta es: ¿dónde era Galat? La otra pregunta que deberíamos hacernos es: ¿qué había pasado en Galat? Y la otra pregunta es: ¿por qué el Señor nombra esta ciudad, Galat? ¿Por qué la nombra? Porque Dios es un Dios de propósitos. ¿Dice amén? Él no pone nada en la palabra por casualidad. Así que la palabra Galat significa monte del testimonio. Y quiero contarle lo que pasó en Galat. Quiero llevarlo un poquito hacia la historia. ¿Qué pasó en ese lugar? Si usted recuerda, Jacob es el padre de José. Estamos hablando de José. Pero en Galat pasó algo con Jacob, el padre de José. Si usted recuerda, Jacob trabajó 21 años para Labán, su suegro. Le voy a recordar un poquito. Jacob se enamoró de una mujer muy hermosa llamada, ¿se acuerda? ¿Cómo se llamaba? ¿Raquel o Rebeca? ¿Cómo se llamaba? Raquel. Raquel. Se enamoró de Raquel. Entonces le dijo a Labán, le dijo: yo voy a trabajar para ti 7 años para comprar a Raquel. Así que trabajó 7 años, usted ya conoce la historia. Trabajó 7 años muy juicioso, pero en el matrimonio Labán le dio a Lea, la mayor. Y ahí hubo una confusión. Bueno,
Y luego Jacob le trabaja otros 7 años porque con quien quería casarse era con Raquel. Bueno, y esa es otra historia. Pero bueno, él se casa con las dos, con Raquel y con Lea. Pasan otros 7 años, más o menos unos 21 años estuvo trabajando para Labán, cuidándole las ovejas. Después de eso, dice la Biblia que Dios puso en el corazón de Jacob que se fuera de esa tierra. Así que se va a escondidas de su suegro, se va. Y cuando su suegro se da cuenta que Jacob se fue con sus 2 hijas, Labán se enoja muchísimo. Y entonces comienza a perseguirlo para vengarse, para hacerle daño. Y resumiéndole un poquito la historia, cuando Labán iba a encontrar a Jacob, Dios se le aparece a Labán y le dice que le prohibía hacerle daño a Jacob. Así que Labán se encuentra con Jacob y comienzan a discutir y comienzan a, bueno, y Labán lo ultraja a Jacob y pasan muchas cosas. Luego llegan a un acuerdo. Y en ese acuerdo que hacen, Jacob levanta un monte, levanta un altar de piedra muy grande, junto con Labán y su familia. A ese monte de piedra le llaman Galaad, que es monte del testimonio. Entonces, ¿a qué hace referencia esto que estamos mirando? ¿A qué hace referencia, pastor? ¿Qué tiene que ver esto? Una piedra de testimonio en aquel entonces era un monumento para recordar algo. Entonces, cuando la gente pasaba por ese lugar, cuando la gente pasaba por Galaad y miraba ese monumento y miraba ese monte grandísimo de rocas, entonces la gente preguntaba: ¿qué pasó aquí? Y los que sabían comenzaban a comentar la historia. En este caso pasaban por Galaad y alguien preguntaba: ¿qué pasó aquí? Y otro respondía: este fue el lugar donde Jehová libró a Jacob de la mano de sus enemigos. Cada vez que se pasaba por ahí. Entonces, cuando vienen los ismaelitas de Galaad e iban a vender a José a estos hombres, lo que Dios estaba diciendo es que así como su padre Jacob fue librado de la mano del hombre, asimismo Dios iba a librar a José de la mano del hombre. Y yo le digo en esta noche algo: Dios va a librar nuestras vidas de la mano de los hombres, porque usted y yo y nuestra casa estamos en las manos de Dios. Dice amén. Estamos en las manos de Dios. Y si alguien quiere venirle a hacer daño a usted, Dios va a impedírselo en el nombre de Jesús. Así como se lo impidió a Labán, que venía a hacerle daño a Jacob, asimismo Dios le impedirá al impío hacerle daño a usted en el nombre de Jesús, porque usted y su casa están en las manos de Dios. Diga conmigo: yo estoy en las manos de Dios. Entonces, lo que le estaba diciendo Dios a José a través de esto, que Dios estaba nombrando a Galaad, lo que le estaba diciendo a José era lo siguiente: vas a pasar situaciones muy duras, pero el hombre no te va a hacer daño. Y quizás Dios te está diciendo: quizás estás pasando situaciones muy duras, pero la mano del hombre no prevalecerá en contra de ti, porque Dios te defiende. Dios te defiende. Quizás usted ande por la calle y alguien lo mire y quiera venir a atracarlo. Dios va a detenerlo y le va a decir: no vas a hacerle daño a mi siervo. ¿Usted cree eso? Yo lo creo. Lo hizo con Labán para guardar a Jacob. Así mismo lo va a hacer con usted en el nombre de Jesús. Así mismo lo va a hacer con usted. Así que no es fácil,
Pero lo más seguro, las manos más seguras en las cuales usted y yo podemos estar es en las manos de Dios. Lo más seguro que usted y yo podemos hacer es entregar nuestras vidas a la voluntad de Dios. Por difícil que sea, deje que Dios tome las riendas de su vida y de su familia en el nombre de Jesús. ¿Por qué, pastor? Porque Él sabe lo que hace, aunque usted no entienda. Diga conmigo, Él sabe lo que hace, aunque yo no entienda. Usted se imagina a un José siendo fiel a Dios, entregado a su Dios, y luego mirarse desnudo en una cisterna y diciendo: pero Señor, si yo he sido fiel, pero Señor, si yo esto. Pero Dios sabe lo que hace, aunque usted todavía no lo comprenda. Quizás usted está en medio de una situación muy difícil, pero Dios ha permitido eso por algo que usted todavía no alcanza a comprender. José no entendía el por qué estaba en ese lugar, pero en la medida en que usted le entregue las riendas de su vida al Señor, un día usted va a testificar que Jehová lo bendijo. Un día usted va a testificar que el Señor usó todas las cosas para su bien. Y eso debemos tenerlo claro. Y yo creo que en este lugar hay personas que un día van a testificar de dónde los sacó el Señor y cómo los libró de la mano de sus enemigos, así como libró a Jacob. Y tú te vas a levantar y vas a levantar un Galaad en tu vida. ¿Qué es un Galaad? Un monte de testimonio. Porque el Señor va a obrar en ti y en tu casa. ¿Usted cree eso? El Señor va a obrar en tu familia. El Señor va a obrar en los tuyos. Entonces la primera palabra importante en ese versículo es Galaad. Y eso significa que tú vas a testificar de lo que Dios va a hacer contigo. Entonces Dios le estaba diciendo a José: José, tú también vas a testificar de lo que yo voy a hacer contigo y con tu casa. Tú también vas a testificar. Pero ahora vienen tres cosas importantes. Mire lo que dice aquí: que venían de Galaad y sus camellos traían, ¿qué traían? ¿Qué traían? Aromas, bálsamo y mirra. E iban a llevarlo a Egipto. Tres cosas llevaban estos hombres: aromas, bálsamo y mirra. Que usted dirá: pero pastor, eso no tiene nada que ver. Pues yo le digo que sí, y muchísimo. La palabra aromas en el original, en el hebreo, es nekot y significa resina aromática. ¿Qué llevaban entonces ellos? Resina aromática. Esta palabra en el hebreo significa afligido, abatido, angustiado, quebrantado, golpeado, alejado. Pero también tiene otro significado: sacrificio que agrada a Dios. Mire lo que significa esta sola palabra. Bálsamo. Bálsamo viene del hebreo sori y significa partir como por presión. La tercera palabra es mirra, y la mirra en la Biblia significa muerte. ¿Qué significa? Lo curioso es que estas tres cosas se usaban para un solo propósito. ¿Usted sabe para qué se usaban estas tres cosas? Estas tres cosas se usaban para embalsamar muertos. O sea, el bálsamo, la resina aromática y la mirra se usaba en aquel entonces ¿para qué? Para embalsamar muertos. Qué interesante eso. Entonces note que estos ismaelitas venían de Galaad, traían aromas, traían bálsamo, traían mirra, que en sí
solamente se usaban o significaban la muerte. Para eso se usaba. ¿Qué nos está diciendo el Señor en esto? Que para alcanzar un testimonio, para un día testificar de lo que Dios hizo en nosotros, primero debemos ser molidos. Primero debemos soportar la presión. Primero debemos morir. Eso no nos gusta a muchos. El Señor Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En pocas palabras, muera a sí mismo, niéguese a sus deseos. O sea, traiga a su mente esa escena. José es vendido por sus hermanos y los ismaelitas se lo llevan junto con estas especias que significan muerte. Entonces Dios estaba hablando por medio de estas señales, no audiblemente, pero de una manera muy enfática. ¿Y qué estaba diciendo Dios? Simplemente que para testificar de lo que Dios hizo, primero debemos morir. Qué dura eso, ¿no? Qué duro eso. Primero José debía sufrir el proceso. Primero José debía ser molido. ¿Y qué, pastor? Que a través de las pruebas Dios nos muele nuestro orgullo. Primero José debía soportar la presión. Primero José debía pasar ese proceso difícil y permanecer firme y no desmayar para ver a un Dios que salva en medio de las pruebas. ¿Cuántos dicen amén? Para ver a un Dios que cumple sus promesas en medio de las pruebas. Para ver a un Dios que restituye en medio de toda situación adversa. Sabe que leía un libro en estos días que decía una frase muy significativa y decía: para comenzar a vivir, primero tenemos que morir. Y eso suena fuerte. Para comenzar a vivir, primero tenemos que morir. Y eso le estaba diciendo Dios a José. José primero tenía que morir a muchas cosas. Y yo te digo en esta noche, debes empezar a morir a muchas cosas. Los israelitas en el desierto tuvieron que morir a muchas cosas, a las quejas, al orgullo, a la prepotencia, a muchas cosas en su vida. José tuvo que morir y entregar su voluntad y sus deseos en las manos de Dios. Y ese proceso que estaba a punto de empezar, Dios le iba a pedir que muriera a sus sueños, a sus deseos, que muriera a su carne y entregarse completamente a la voluntad de Dios. Hay momentos en que usted debe morir a sus deseos y entregarse a la voluntad de Dios. ¿Dice amén? Lo vemos con Jesús. Jesús, antes de morir en la cruz, Él ya había muerto en el huerto. Cuando estaba en el huerto, dice la Biblia que Él empezó a sudar gotas de sangre, porque estaba desesperado y le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. En pocas palabras: Señor, no quiero hacer esto. Pero luego murió a sus deseos y dijo: Señor, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y muchas veces nosotros tenemos que morir a nuestros deseos y dejar que Dios haga su voluntad. ¿Cuántos estamos dispuestos a eso? No es fácil, pero es lo que debemos hacer. Y aunque a veces no entendamos muchas cosas, Dios tiene el control. Aunque a veces no entendamos todo lo que pasa, Él sí sabe cómo hace las cosas. ¿Dice amén? Él sí sabe cómo hace las cosas. Él lo entiende. Él lo entiende. Nosotros quizás no en nuestra forma no lo entendemos. Y quizás los planes de José nunca fueron esos, pero Dios tuvo que pasarlo por todos estos procesos para que Él dijera un día: listo, Señor, sea como tú quieras, no como yo quiero. Señor, será a tu manera y no a la mía. Cuando usted rinde su voluntad de esa manera a Dios, entonces Dios comenzará a mostrar su gloria en su vida y en su casa. ¿Dice amén? Solo cuando morimos a nosotros mismos y permitimos que Dios haga como Él quiera,
ahí es cuando empezamos a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en sus vidas? Tenemos que empezar a morir a nosotros mismos, morir al pecado, morir a tantas cosas. Juan 12:24, mire lo que dice. Voy a ir terminando en esta noche. Juan 12:24, mire lo que dice. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Mire lo que dice. A veces no podemos entender esto, pero la Biblia dice que usted y yo debemos morir para comenzar a vivir en las bendiciones de Dios. Debemos morir. Si usted quiere ver la gloria de Dios en su vida, debe empezar a morir. Pastor, ¿morir a qué? Morir a su carne. ¿Cuántos dicen amén? Morir a la carne. ¿Qué es morir a la carne? Ya dejar de deleitarse en el pecado. Morir a la carne. Ya entrar en un sacrificio, a dejar de hacer lo que deleita a su carne. Pastor, ¿en qué debo morir? Morir a su orgullo. ¿Morir a qué? Al orgullo. Eso es morir. Cuando usted sabe que tiene que ir a pedir perdón, eso es morir. Pero yo no tuve la culpa. Pero vaya, eso es morir. Cuando acepta sus errores en público, eso es morir. Cuando deja de decir esas malas palabras, es morir. Cuando se sale de ese grupo de WhatsApp que solamente lo lleva a pecar, eso es morir. Cuando se aleja de esas amistades que lo alejan de Dios, eso es morir. ¿A qué tiene que morir? Porque el que no muere, dice la Biblia, quedará solo. Pero el que muere lleva mucho fruto. ¿A qué tiene que morir usted? ¿A qué tenemos que morir? Pastor, ¿a qué más tengo que morir? Morir a su comodidad. Morir a la comodidad. ¿Cuántos quieren llegar lejos? Tenemos que morir a muchas cosas. Morir a la pasividad. Queremos llegar lejos, pero no nos gusta madrugar, no nos gusta leer libros. Queremos que nuestros negocios se levanten, pero no nos gusta leer y leer, no nos gusta. Tenemos que morir a las distracciones diarias. Queremos ver la gloria de Dios en nuestras casas, pero no nos gusta morir a levantarnos a las 4 de la mañana a orar. Queremos ver la gloria en todo lo que hacemos, pero no nos gusta morir a nosotros mismos. Yo le felicito si hoy usted llegó cansado del trabajo o cansada del trabajo y era más fácil quedarse en casa acostada porque estaba cansado o cansada, pero usted dijo, no, tengo que ir a la iglesia. Eso es morir. Porque en el morir hay bendición. ¿Dice amén? ¿A qué tiene que morir usted? Qué importante es sacrificarnos, dar más de nosotros día tras día, morir a la pereza, morir a sus deseos y trabajar por los deseos de Dios. Qué importante es eso. Dígale al vecino, salga de la comodidad y muera. ¿Dice amén? ¿Dice amén? Eso es morir. Mire, suena muy, ¿qué le digo? Suena muy chistoso. Pero, ¿a cuánto les pasa que usted va en la calle y usted ve que un hermanito viene por allá y usted de una se cambia de calle? Yo sé que a muchos les pasa eso. ¿Por qué? Porque usted quiere estar cómodo, no quiere salir a dar a nadie. Pero comience a morir a eso.
y comience a relacionarse. Eso lo va a ayudar muchísimo en diferentes cosas. Tenemos que empezar a morir. Tenemos que empezar a morir a la televisión, a pasar tantas horas perdidas. Tenemos que empezar a morir a las redes sociales. Claro que sí, que nos están robando tiempo valioso. Eso es morir, y a muchas otras cosas. A muchas otras cosas que Dios pide que día tras día estemos muriendo. Porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, quedará solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Cuántos quieren llevar mucho fruto? Comience a esforzarse, comience a morir. Y termino con Mateo capítulo 2 versículo 11, y ahí termino en esta noche. Mateo 2:11. Mire lo que dice esta palabra. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿De quiénes están hablando? ¿De quiénes? De los Reyes Magos. ¿Qué le llevaron a Jesús? Oro, incienso y mirra. La manera como la Biblia nombra cómo le entregaron a Jesús los regalos cuando recién nació no es casualidad. Me hace entender el proceso de Jesús. ¿Cuál fue el proceso de Jesús aquí en la tierra? Mire esto. Lo primero, ¿qué le entregaron? Oro. El oro simboliza gloria, realeza. La Biblia dice que Jesús se despojó de su gloria y habitó entre nosotros. Amén. Lo primero fue oro. Él se despojó de su gloria. Lo segundo que le ofrecieron fue incienso. ¿Qué simbolizaba aquí? Que su vida y mi vida aquí en la tierra debe ser olor fragante para Dios. ¿Dice amén? Su vida y mi vida aquí en la tierra debe ser olor fragante aquí en la tierra, aún en medio de la cisterna. Escúcheme bien. Aún en medio de la prueba, aún en medio de las situaciones adversas, su vida y mi vida deben ser olor fragante para nuestro Dios. O sea, en medio de la prueba usted debe alabar, debe adorar, debe exaltar a Dios. Y lo tercero que le dieron a Jesús, ¿qué fue? Mirra. ¿Qué significa la mirra? Muerte. La mirra simboliza muerte. Entonces mire, la gloria, la permanencia del Señor aquí en la tierra y la muerte. Si Él no moría, usted y yo no fuésemos salvos. Pero gracias a su muerte, hoy usted y yo somos salvos en Cristo Jesús. Gracias a su muerte tendremos vida eterna en el cielo. Y si usted no muere, y si José no moría a través de todas esas pruebas que iban a venir para él, si él no moría y en medio de esas pruebas no glorificaba a Dios, jamás iba a venir la bendición. Pero después de la muerte de Jesús vino la resurrección y vino la victoria. Y después de toda situación difícil en su vida, y después de toda cisterna a la que usted haya caído, después de toda adversidad en su vida, si su vida es como incienso en medio de toda situación difícil, un día usted va a ver la bendición de Dios en su casa y en su familia. Dice amén. Y un día usted va a testificar de lo que Dios va a hacer. Así que suena muy duro decirlo, pero el Señor pide que nosotros, ¿se dice muramos? Espero que sí. El Señor pide que nosotros muramos para ver su gloria y entregarnos completamente a Él, a su perfecta voluntad en nuestra vida. Así que colóquese sobre sus pies en esta noche y vamos a orar para darle gracias a Dios por su palabra. Ahí donde usted está, que usted puede decirle: Señor, gracias, porque a través de las pruebas, a través de las situaciones adversas, a través de todo lo que quizás he estado pasando, tiene como propósito, Señor,
que yo muera a tantas cosas en mi vida, que yo muera quizás al orgullo, que yo muera quizás a la independencia, que yo muera a la rebeldía, que yo muera a la queja, que yo muera a la murmuración. Señor, hoy entiendo que así como usted pasó a José por tantas situaciones difíciles, con el único propósito de morir a tantas cosas que él tenía. Yo no sé a qué tiene que morir usted. Yo no sé si usted tiene que morir al orgullo, a la ira. Yo no sé si usted tiene que morir a la prepotencia. Yo no sé si usted tiene que morir a la comodidad. Yo no sé si usted tiene que morir a tantas cosas. Pero en esta noche dígale: Señor, ayúdeme. Ayúdeme, Espíritu Santo, a dejarme tratar en medio de la cisterna. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, para poder contar un testimonio, primero debo pasar, Señor, por las situaciones adversas. Primero debo morir a tantas cosas. Y yo oro por aquellas personas que están pasando situaciones difíciles, aquellas personas que están en medio de la cisterna, que quizás dicen: no sé qué hacer, no sé para dónde ir, ya no tengo opciones. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, para que sea usted obrando en sus vidas, sea usted dándoles nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Padre, aquel que se había rendido, pido que lo levante. Aquel que había dicho: ya no hay nada que hacer por esto, ya no hay nada que hacer por mí, ya no hay nada que hacer por mi matrimonio, ya no hay nada que hacer. Es ahí donde usted comienza a obrar. José dijo: este es mi fin. Pero el Señor dijo: apenas estoy comenzando.